you feel depressed and you feel bad and you feel everything goes wrong in the other way in your Cuando life, tú te sientes depresivo y sientes que todo va mal y que todo está mal en tu vida, it's because you're not being obedient to the principal thing, the es Word porque of tú God. no has sido obediente en los principios de Dios, que es su palabra. Today, the advice that the Spirit of God gave me for the church is Hoy el consejo que el Espíritu de Dios me da para la iglesia es: stop being an overthinker. para de It's good to praise the Lord and make music to your name, O God Most High, to proclaim your love and faithfulness all the day and through the night. La la la, la 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 Praise Jesus. Praise Gloria a Jesus. Jesús. I wanna preach a word, Yo quiero predicar una palabra. and I want you to go with me to 1 of Y Corinthians. yo quiero que usted vaya conmigo a Primera de Corintios. And I'm gonna read a word. Praise Jesus. Y voy a leer una palabra, gloria a Jesús. 1 Corinthians chapter 2. Primera de Corintios capítulo 2. Praise Jesus. Gloria a Jesús. En adelante dice así. Now we have received not the spirit of the world, but the Spirit who is from God, that we might know the things that have been freely given to us by God. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. These things we also speak not in words which man's wisdom teaches, but which the Holy Spirit teaches, comparing spiritual things with spiritual. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. But the natural man does not receive the things of the Spirit of God, for they are foolishness to him, nor can he know them, because they are spiritually discerned. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. But he who is spiritual judges all things, yet he himself is rightly judged by no one. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. For who has known the mind of the Lord that he may instruct him, but we have the mind of Christ. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién les instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Father God, we give you thanks for your word. Padre Dios, te damos gracias por tu palabra. In the mighty name of Jesus, En el poderoso nombre de Jesús. we're asking you to speak to us, Lord. Te pedimos que tú nos hables, Señor. Edify us through your word. Edifícanos a través de tu In palabra. the mighty and the powerful name of En el Jesus. poderoso nombre de Bless Jesucristo. the church in a special way Bendice la iglesia de una manera especial. and speak to us according to your will. Y háblanos a través de tu voluntad. Thank you for the boldness of your spirit. Gracias por el denuedo del Espíritu. In Jesus' name we pray. En el nombre de Jesús oramos. Amen Amén. and amen. You may take a seat. Puede tomar asiento. Amen. Spiritual to spiritual. Espiritual a lo espiritual. Carnal to carnal. Carnal a lo carnal. Amen. When Jesus would speak about the word of God, Cuando Jesús está hablando de la palabra de Dios, when he would speak it, mention it. cuando él mencionaba la palabra de Amen. Dios, There was a clear difference. hay una gran diferencia. A clear Hay difference una clara diferencia between those that were spiritually driven and those that were carnally driven. entre aquellos que son carnales y aquellos que son espirituales. The disciples of Jesus Los discípulos de Jesús would come to him and say, "Teacher, what did you refer to? What were you saying when you said this?" venían a él y le decían, maestro, ¿a qué te refieres cuando dices esto?
And he would pull them aside and say, I was referring to this and this. Y él los ponía a un lado y les decía, yo me refería a esto y a esto otro, y les enseñaba. But the crowd, Pero la multitud, they weren't interested in going deeper into the word. ellos no estaban interesados en ir a escudriñar. They weren't o even they weren't even paying attention to the word. ellos ni siquiera ponían atención a la palabra. They were worried about the bread and the fish. Ellos estaban preocupados de los panes y los peces. A carnally mind Una persona carnal will always want benefits siempre va a querer los beneficios of the carnal, del of the carnal, del of the carnal, worldly things. de las cosas carnales. Amen. But the spiritually minded Pero la persona espiritual will receive the word and then go deeper into the meaning of that word. va a recibir la palabra y después va a querer meterse más profundamente al entendimiento de esa palabra. So Jesus would speak in parables to the multitudes. Entonces Jesús hablaba en parábolas para las multitudes. But those that were following him, his disciples, Pero aquellos que le seguían, sus discípulos, they would receive a deeper interpretation of those parables. ellos recibían una interpretación más profunda de las parábolas. I want to make a parenthesis Yo here. quiero hacer un paréntesis aquí. If you hear a word of God that I preach Si usted escucha una palabra de Dios que yo prediqué and you don't understand, or you want to understand it clearer and better, y usted no la entendió o quisiera entender y profundizarla aún mejor, you have your full right to ask me what I meant when I said this, or what I wanted to teach in that usted preaching. tiene todo el derecho a preguntarme a qué me refería cuando yo prediqué tal cosa o cual cosa. I rejoice Yo me regocijo when I have to speak about the word, or I have to interpret it a bit deeper than what I preached it on. cuando yo tengo que explicar o que me tengo que meter un poquito más profundo cuando yo predico sobre algo. The word scrutinize La palabra escudriñar means that you look deeper into what you're reading, and you go deeper into the meanings of the languages it was written in. La palabra escudriñar significa ir a una profundidad de lo que está escrito para entender la profundidad de la palabra. To read is only to read and go through it. Leer es solamente leer y pasar las hojas. But to scrutinize means you go deeper into the life that it is emitting through the words and the teachings the Bible Pero gives you. escudriñar la palabra significa que usted se meta a una profundidad de ella para poder entender exactamente por qué está escrito. If you would understand that the Bible has power of life, Si usted comprendiera que la palabra, la Biblia, tiene poder de vida. if you would understand that the Word of God is a book that carries life and eternal life in it, Si usted comprendiera que la palabra de Dios es un libro que trae vida en ella. you would understand that you have no need to go to the hospital or to the doctors. Usted entendería que usted no tiene la necesidad de ir a un hospital o un doctor. And I want to make you understand Y this. yo quiero hacerle entender esto. A carnal mind will always seek professional help, doctor, a clinic, a specialist. Una mente carnal siempre va a buscar un profesional, una clínica, un doctor. But a spiritual person Pero una mente espiritual will always seek the doctor of doctors. siempre va a buscar al doctor de doctores. And he will speak to him and say, Lord, where is the area you want to heal, or you want to deal with me, Y él va a Lord? orar y le va a preguntar al Señor, Señor, ¿dónde está? ¿Cuál es esa área que tú quieres sanar dentro de mí? Today morning, I didn't want to get up off bed. Esta mañana yo no quería levantarme I de la felt cama. really troubled. My body was shut down. I didn't feel the strength to get up. Me sentía muy atribulado, mi cuerpo estaba apagado y no sentía la fuerza para levantarme. But before, and my wife was telling me, we have to go to church. We have to go to church. Y mi esposa me decía, debemos Get irnos up, a la let's make iglesia. an effort. We Debemos have to irnos a go la to... iglesia, levántate, haz el esfuerzo. And I was on my bed, I was saying, Lord, Yo estaba en mi cama y yo decía, Señor, I know that in church Yo there's sé. healing.
que en la iglesia hay sanidad. I know that your presence moves strong in Yo the sé church. que tu presencia se mueve más fuerte en la iglesia. The building where we congregate. El edificio donde nosotros nos congregamos, Before it was constructed, antes de ser construido, it was made with plans. fue hecho con planos. It was drawn to be a place of worship to your name. Fue hecho y construido y creado para To adorar worship your name. tu nombre. It was every pew, every wood, every brick, every part of this church was made with the intention of gathering people to worship God. Cada ladrillo, cada pared, cada asiento fue hecho y puesto ahí para adorar a And I Dios. said, Lord, I preach to the people and tell them that when they're sick, many of them stay home, and I encourage them to come to Y church. Señor, yo le predico a tu pueblo que cuando están enfermos no se queden en casa, sino que vengan a la iglesia. And now I'm feeling sick, Lord. Y ahora yo me estoy sintiendo enfermo. Now I'm asking you to give me the strength to get up off this bed and go Así to que church. yo te pido, Señor, que tú me des la fuerza para levantarme de esta cama e ir a la iglesia. And I said, your word says in Philippians 4:13, I can do all things in Jesus who strengthens me. Y la palabra dice en Filipenses 4:13 que tú me das todo lo puedo en Cristo que me fortalece. And I gave praise to the Lord and I said, Lord, even though my body is shut down, my spirit is awake and I will go to church. Y yo le daba gloria a Dios y le decía, Señor, aunque mi cuerpo esté apagado, yo voy a ir a la iglesia. The mind seeks to be carnal and look for excuses to stay back. La mente busca para ser carnal y buscar las excusas perfectas para quedarse. But when you know the God you serve, Pero cuando usted conoce al Dios que usted and you sirve have benefited of the spiritual realm, the spiritual life, y usted ha sido beneficiado de esa vida espiritual, amen, these little things shouldn't hold you back from coming to church. estas pequeñas cosas no deberían detenerlo a usted de venir a la iglesia. The spiritually minded El espiritual, el que tiene mente espiritual, seeks the things of the spiritual busca las cosas del espíritu. and doesn't accommodate or feel comfort in the natural and carnal Y things. no se acomoda en las cosas naturales o carnales. If I were to take you to a scripture Si yo lo llevara a una palabra, in 1 Kings chapter 18, en Primera de Reyes, capítulo 18, hallelujah, there's an example where prophet Elijah, the fire prophet, hay una palabra donde el profeta Elías, Situation. él tuvo una situación where he had prayed to God donde él había orado a Dios for God to stop the rain and not send rain over the earth. para que Dios parara la lluvia y que no mandara lluvia sobre la tierra. And the Bible says that he prophesied and he said it will not rain over the earth. Chapter 18 verse 1. Y la Biblia dice, 1 Kings chapter 18 verse 1. pasados muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año diciendo, ve, muéstrate a Acab y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Amen. So Elijah was sent after 3 years after praying for there not to be rain over the land. Entonces Elías había sido mandado después de 3 años que no llovía sobre la tierra. He sent back to present himself to the king, Él fue enviado a presentarse delante del rey and something happens. y algo pasó. The king had a servant, a right hand, El rey tenía un sirviente, su mano derecha. and the Bible says that servant, Y la Biblia dice que ese sirviente, Obadiah, ese siervo, Obadiah. Abdías, They took 2 different ways to look for if there was any wells and any water left so they can save their animals. tomó 2 diferentes caminos para saber si había alguna
esposa o algo para poder salvar a los animales. And the Bible says that Obadiah, I want you to listen to La this, Biblia dice que Abdías, el siervo, was a fearful man of God. era un hombre temeroso de Dios. That when they, years back, when they sent to kill all the prophets of God, Que años atrás, cuando habían enviado a asesinar todos los profetas de Dios, the Bible says that Obadiah put them away in caves. la Biblia dice que Abdías, He would put them away, él había sido, hide them. él había escondido 50s in groups of 50s in different caves, and he would give them water and bread to survive. Abdías, el siervo, había escondido a profetas de 50 en 50 en diferentes cuevas y les alimentaba y les daba agua. And he had saved a bunch of prophets so that they would not be extinguished over the face Y of él the había earth. salvado a un montón de profetas para que no fueran extintos This en la means he had tierra. fear of God. Eso significaba que él era un hombre temeroso And the de Bible Dios. says that as he was looking for wells and water, he came across Elijah the fire Y la prophet. Biblia dice que mientras él buscaba fuentes de agua o lugares con agua, él se encontró pozos de agua, él se encontró con el profeta Elías. And when he saw him, he said, Elijah the prophet told him, Y cuando se vieron, Elías el profeta le dijo, go show yourself to your king and tell him that today I will visit him and see him. anda y preséntate ante tu rey y dile que hoy yo lo visitaré. Now I want you to listen to me. Ahora yo quiero que usted me escuche. This message is for the overthinkers, Este mensaje va a ser para los que piensan demasiado. for those that think what they shouldn't think about, Este mensaje para aquellos que piensan lo que no deberían estar for pensando. those that have a mind that runs into conclusions without even moving from the place they're at. Este mensaje es para aquellos que piensan y sacan conclusiones antes de que Dios tome control. The prophet said to him and gave him an order, go tell your leader, your king, that today I will show myself to him. El profeta le dijo y le dio una orden a este siervo y le dijo, ve, preséntate ante tu rey y dile que esta tarde yo lo visitaré. I want you to know that when a man of God speaks under the inspiration and the power of God, you should listen. Quiero que sepas que cuando un siervo de Dios habla bajo la inspiración y el poder de Dios, tú deberías escuchar. And Obadiah started doubting and said, how is it possible Y Abdías empezó a dudar esta palabra y empezó a decir, ¿cómo es esto posible? that after 3 O years, sea, que después de 3 años, my king has sent letters to all the kingdoms around the earth, que mi rey ha estado enviando letras y cartas a todos los reinos alrededor to find out where you are at, and nobody has found you. para saber dónde tú estabas y nadie te había encontrado. And today you say, I will show myself to your king. Tell him to come. Y hoy tú dices que tú te presentarás ante mi rey y que yo tengo que decirle que tú vendrás. Why would you want to kill your servant? ¿Por qué tú quieres matar a este Why would siervo? you say these words? ¿Por qué tú estás diciendo estas palabras? Have you not heard that when they were killing all the prophets, I was hiding them? ¿Acaso tú no sabes que cuando estaban matando a todos los profetas, yo fui el que los escondí? Have you not heard ¿Acaso tú no has that I escuchado would put them 50s and 50s in different caves and I would provide to them out of my bread and my water to que- keep them safe? ¿Acaso tú no has escuchado que yo fui el que escondió a los profetas de 50 en 50 y yo los alimentaba y les daba agua? And my king was looking for you everywhere around the earth and has not been able to Y find you. mi rey te buscaba por todos los lugares de la tierra y no hubo lugar donde te encontramos. And today you tell me that you will show yourself to my king? Y ahora tú vienes a mí diciéndome que tú te presentarás ante mi rey. Why would you want me to die this way? ¿Por qué tú quieres que yo muera de esa manera? There is people in the church Hay personas en la iglesia that give freedom to the carnal mind to think for them. que le dan libertad a la mente carnal para que tome poder sobre ellos. And they start making up these stories and they start making up these
towers of thoughts that are not even in the thoughts of God Y at all. empiezan a hacer estas historias y empiezan a levantar estas murallas de pensamientos que ni siquiera están en los pensamientos de Dios. I want you to understand that when you step into the spiritual world, Yo quiero que usted entienda que cuando usted se meta en el mundo espiritual, rule number 1, regla número 1, without faith you cannot please God. sin fe tú no puedes agradar a Dios. When you step into the spiritual world, Cuando tú te metes en la guerra espiritual, when you step into the spiritual world, cuando tú te metes en el mundo espiritual, nobody's talking about war. In the spiritual world, en el mundo espiritual, no la guerra, el you mundo. need faith. Usted primero necesita fe. If you do not exercise Si faith, usted no ejerce fe, you could be walking in a carnal mind inside a spiritual world. usted puede estar caminando con una mente carnal en un mundo espiritual. And you can be making up all these thoughts and all these ideas and all these illusions that God does not agree with Y you. usted puede estar pensando y haciendo todas estas ideas y estas ilusiones y estas cosas que usted piensa y Dios no está en eso. And God knows that you have a carnal Y mind. Dios sabe que usted tiene esa mente And God carnal. knows that it's hard for you to exercise Y faith. Dios sabe que para usted es difícil ejercer la fe. So he sends the prophetic word over you. Entonces ahí Él manda la palabra profética And he, sobre su and he vida. says, go tell your leader that I will encounter him today. Y ahí donde le dice, anda a hablar con tu líder y dile que yo me encontraré con él este día. And then your reaction becomes a fleshly driven reaction Y después su reacción empieza a ser una reacción carnal. instead of being a spiritual En reaction. vez de tener una reacción espiritual, Without faith, nobody can please God. sin fe nadie puede agradar a When Dios. we come to Jesus, we come by faith. Cuando nosotros venimos a Jesús, nosotros venimos con fe. And God starts uplifting our faith and growing our faith to walk in his kingdom. Y Dios empieza a levantar nuestra fe y a hacer crecer nuestra fe para poder entrar en su reino. But our mistakes are that many times we do not feed faith. Pero nuestro error es que muchas veces nosotros mismos no alimentamos esa fe. We don't want to read the Bible. No queremos leer la Biblia. We don't want to praise and worship No God. queremos adorar y alabar a Dios. We don't want to give time for the spiritual. No queremos darle tiempo a lo espiritual. So we get all clogged up with carnal thoughts in our Así que mind. nos rodeamos de cosas carnales y nuestra mente viene a ser una mente carnal. But the Lord understands us and he sends the prophetic word over Pero el us. Señor nos entiende y Él manda la palabra profética And sobre he nuestra sends the vida. prophet to declare the word over you. Today, I will meet up with your leader and I will deal with him one on one. Y hace que el profeta hable a tu vida y le diga, hoy día yo me voy a encontrar con tu líder y vamos a hablar uno a uno. Now, I need you to understand that Obadiah was fearful of God, Ahora yo quiero que usted entienda que Abdías era un hombre temeroso de Dios, but he would fear his king more than God. pero él temía más a su rey que a Dios. And he was confusing between the carnal and the Y spiritual. él estaba confundido entre lo carnal y lo espiritual. The prophet brought down the word and said, today I will show myself. El profeta dio la palabra y dijo, hoy día me presentaré ante tu Dios, ante And tu rey. when the spiritual turns into a word to impact your spirit, Y cuando el espiritual trae una palabra es para impactar tu espíritu. and when you don't receive it and you react in the carnal Pero mind, si tú no la recibes y reaccionas en tu mente carnal, you will get agitated and start thinking what you don't have to think. tú te vas a empezar a agitar y vas a empezar a pensar en cosas que tú no deberías. Now, Obadiah was thinking, I'm going to die. They're going to kill me. They're not going to believe me. Everything was death thoughts. Entonces Hello? Abdías, el siervo, empezó a pensar, bueno, ahora yo voy a ir y me van a matar y me van a querer matar, y empezó Is there anybody listening? ¿Están escuchando? Obadiah was thinking death thoughts, thoughts that would threaten his spirit. Abdías estaba pensando solamente pensamientos de muerte que se venían a su espíritu. And he didn't believe that word that the prophet laid over him. Y él no estaba creyendo a la palabra que el profeta le había dado. Just like overthinkers do. Así como hacen los que piensan mucho.
That the word of God comes down and says, the Lord has prepared the way for you and he has everything ready for your future. La palabra de Dios ha venido a tu vida y te ha dicho, el Señor ha preparado el camino para ti y Él tiene todo listo para tu futuro. The Spirit of God chose you and brought you because he has a purpose to fulfill in your life. El Espíritu de Dios te ha escogido y te va a guiar porque Él tiene un propósito en tu vida. And there we go, oh, but I'm not sure. Oh, but if I do and I continue, Y ahí- I might fall short, I might get sick, I might die. I mean, all of these things might happen Y to ahí me. nosotros empezamos a decir, ay, pero no sé, no estoy segura, no creo, es que si no me resulta y si me pasa esto y si me pasa esto otro y empezamos a dudar todo lo que Dios nos dijo. When the spirit of faith comes to you, the first thing that blocks the spirit of faith is your doubts and your carnal mind. Cuando el Espíritu de fe viene a ti y quiere entrar en ti, lo que va a bloquear esa fe va a ser tu mente. But you should be spiritually minded. Pero tú tendrías que tener una mente espiritual. You should have the mind of Tú Christ. deberías tener I la mente. believe what the Lord is sending to say to Tú me. deberías poder decir, yo creo a lo que el Señor me ha dicho. The Spirit of God sends to say to you, we're praying, your children will be fine, your family will reunite. El Espíritu de Dios está diciéndote, tienes que estar tranquilo, tienes que orar, el Señor está con tus hijos, la familia va a estar unida. You raise your hand up and say, Lord, that word is for me. I want that word. I believe it, Tú Lord. tienes que levantar tu mano y decir, Señor, esa palabra es para mí, yo la tomo, Señor, y yo creo, Señor. And sometimes the Spirit of God sends the word and he shoots it at you. Y a veces el Espíritu de Dios te manda la palabra y te la tira sobre But tu you vida. decide if you want to react with the carnal mind or the spiritual mind. Pero eres tú quien decide si quiere actuar con una mente espiritual o una mente carnal. Elijah goes back to the servant and says, in the presence of God in which I am right now, this moment, Elías volvió hacia el siervo y le dijo, en la presencia de Dios en la que estoy en este momento, I'm telling you now te digo ahora that I will show myself to your leader today. que yo me presentaré ante tu líder el día de hoy. And today, Y hoy the word of God will come over me to bring rain over this land. la palabra de Dios va a venir sobre mí para traer de vuelta The rain to this land. la lluvia sobre este I want you to lugar. listen to me. Yo quiero que usted me escuche bien. When the Spirit of God chooses you to speak word of God, Cuando el Espíritu de Dios te escoge para hablar palabra de Dios, you need to put your part and sanctify tú yourself. necesitas poner de tu parte y santificarte. You need to sanctify your lips for the Tú Lord. necesitas santificar tus labios para el Señor. You need to speak spiritual Tú words. necesitas hablar palabras You espirituales. need to accept the vocabulary that God wants for you. Tú necesitas aprender ese vocabulario que Dios tiene para ti. I'm telling you, word of God today. Yo te estoy diciendo palabra de Dios. The el día de hoy. Lord will put his hand down over you. El Señor va a poner His hand over you su mano sobre and ti over your y family. sobre tu familia. And he will put order. Y Él va a poner el orden. Because even though there is carnally minded people Porque- fighting against the unity of your family, Aunque hayan personas carnales que estén peleando en contra de la unidad de tu there familia, is no one that has authority over earth Hay uno. unless God has given it to them. hay uno que tiene autoridad sobre la tierra y es Él el que los va a guiar. He's the only one that gives authority here on earth. Él es el único que tiene la mayor autoridad aquí en la And tierra. if he says this will come to pass, believe it. Y si Él dice esto pasará, créele. You have to, the only job you have to do is release faith and El believe. único trabajo que tú tienes que hacer es desatar fe y creer. To those that believe, all things are possible. Para aquellos que creen, todas las cosas son posibles. Jesus was brought a young man that he would fall into the fire and into the water. Jesús le habían traído un muchacho que caía entre el agua y el fuego. He had spiritual epilepsy. Era un hombre, una persona que tenía un espíritu de epilepsia. Spiritual epilepsy. Tenía una epilepsia espiritual. Because he would fall into the fire Porque caía en el and he'd fuego get burnt. y se quemaba. And he would fall into the water and he was después- drowning. Caía en el agua y se ahogaba. And the demon would move him and make him fall wherever he wanted Y to. este demonio lo movía y lo hacía seguirlo donde él quería.
And the man comes to the Lord and says, Lord, I brought him to your disciples and they couldn't cast them Y out. un hombre lo trajo ante el Señor y le dijo, Señor, yo lo llevé ante tus discípulos y nadie pudo hacer nada. There's parents that know when their children are binded. Hay padres que saben Hello. en qué sus hijos están siendo There's atados. parents that know their children and know what areas they are in bondage in the spirit. Hay padres que saben cuáles son las áreas que están atados en lo espiritual. As a parent, you have to pray and intercede for Y them. como padre tú tienes que orar e interceder por This ellos. parent brought his son to Jesus and said, I need you to deliver my son from this demon that possesses him. Este padre trajo a su hijo ante Jesús y le dijo, yo necesito que tú me ayudes a liberar a mi hijo de este demonio que lo está poseyendo. And Jesus said, I will do it. Y Jesús dijo, yo lo haré. Do you believe it? ¿Tú lo crees? And he said, to those that believe, all things are Porque- possible. y le dijo, para aquellos que creen, todo les es posible. Rule number 2, Regla número 2. with faith, Sin fe, con fe. I'm going to say it again. Rule number 2, Regla número 2. with faith, Con fe, all things are possible. todas las cosas son posibles. Do you have faith? ¿Tienes fe? It can be a possibility. Puede ser posible. If you believe it Si tú lo crees and you speak to the Lord and pray for it y tú hablas con el Señor y oras and you believe it strongly, y tú lo crees fuertemente, the Lord will send someone to come into agreement with you. el Señor va a llevar a alguien para ponerse de acuerdo contigo. And the Lord will do what he has to do in Y el Jesus' Señor name. va a hacer lo que debe hacer en el nombre de Jesús. As we were going into the Orlando airport, Mientras íbamos al aeropuerto de Orlando, we were leaving. Pastor Lynn runs to his flight. Me and my wife stayed back with a brother leaving to Montreal. el pastor Lin tomó su vuelo, otro hermano se fue en un vuelo hacia Montreal y yo me quedé con mi esposa. And the brother that was going to Montreal said, before I leave, I want to pray and Y bless you. el hermano que se iba hacia Montreal nos paró y nos dijo, antes de irme, yo quiero orar por ustedes y bendecirlos. And he took us together and he hugged us and he lifted up a beautiful prayer. Él nos tomó, nos abrazó en medio del aeropuerto y empezó a levantar una hermosa oración. And he blessed us in his prayer. Y Él nos bendijo a nosotros en su oración. And I felt the Spirit of God blessing us through his prayer. Y yo Beautiful sentí el moment. Espíritu de Dios bendiciéndonos a través de esa hermosa oración. He que took his este muchacho suitcase and hizo. he left. Tomó su maleta y se fue. We took our suitcase and we started walking. Tomamos nuestras maletas y empezamos a caminar. And as we're walking, I said, Lord, I wasn't even able to pray for him and bless Y him. mientras caminábamos, yo dije, Señor, ni siquiera pude orar por él y bendecirlo. And the Spirit of God told me, go and bless these that are praying. Y el Come Espíritu into an de agreement with their Señor, prayer. yo me pongo en un acuerdo con su And I'm asking oración. you to open the heavens over this Y yo te family. ruego que tú abras los cielos sobre And I'm ellos, asking you for Señor. their descendants and their children and the children of their Y children, te Father. pido por la descendencia de sus hijos y de los hijos de sus hijos. I'm asking you Señor. to bring them to your feet, Lord, and use them for your glory. Yo te pido que tú los traigas a tus pies, Señor, y los uses para tu gloria. And I lifted up a prayer and I felt the anointing of God coming down so strong. Y yo levanté esa oración y pude sentir la presencia de Dios descender tan fuerte. And I blessed those two elders, and I got up and I left with my wife. There was no time to talk and give numbers to each other. Y yo bendije a estos ancianos que estaban ahí, me levanté y me fui. No había tiempo para teléfono ni para conversar. When you move in a spiritual mind, Cuando tú te mueves con una mente you do espiritual, as the Spirit tells you to tú do. haces lo que el Espíritu te dice que You hagas. move as the power of God wants to move Tú you. te mueves como el poder de Dios quiere que tú te muevas. You don't overthink what you don't have to think. Tú no piensas lo que no debes de pensar. You move in agreement to what the Spirit says and you believe what He Tú says. te mueves en un acuerdo con lo que el Espíritu dice y tú crees a lo que el Espíritu te dice. When you overthink, you doubt the will of God. Cuando tú sobrepiensas, tú empiezas a dudar la palabra de Dios. Sometimes people come to me and say, Pastor, I need a piece of advice. I need you to help me. Hay personas que vienen a mí a veces y me dicen, pastor, yo necesito un consejo, necesito que me ayude. I tell them, I want you to listen before I give you advice. Yo les digo, escúchame primero antes de darte un consejo. If you're asking me for advice and I speak in the inspiration of the Holy Spirit, Si tú me estás pidiendo
un consejo y yo hablo bajo la inspiración del Espíritu Santo, I'd be speaking word of God. yo voy a estar hablando palabra de Dios. And if you reject that word of God and that spiritual counsel, Y si tú rechazas esa palabra de Dios en ese consejo espiritual, you would be rejecting the word of God, and that brings tú vas consequences. a estar rechazando la palabra de Dios y eso podrá traer consecuencias. Are you sure you want me to give you advice in the Lord's name? ¿Estás seguro que quieres que yo te dé un consejo en el nombre de Dios? Amen. Amén. You have spirit, you have faith, you follow the advice that the Lord gives you through the Tú tienes leader. el espíritu, tienes fe, tú sigues el consejo que el Señor te da a través You de will feel more joy in your spirit. y tú vas a sentir más gozo en tu espíritu. You will feel more fruit of the Spirit over your life. Vas a sentir más fruto del espíritu dentro tuyo. You will feel God pleased in your obedience. Vas a sentir que Dios se agrada en tu obediencia. Because when you obey to the word of God, God is pleased in your obedience. Porque cuando tú obedeces a la palabra de Dios, Dios se agrada de tu obediencia. When you feel depressed and you feel bad and you feel everything goes wrong in the other way in your Cuando life, tú te sientes depresivo y sientes que todo va mal y que todo está mal en tu vida, it's because you're not being obedient to the principal thing, the es word porque of tú God. no has sido obediente en los principios de Dios, que es su palabra. Today, the advice that the Spirit of God gave me for the church is Hoy el consejo que el Espíritu de Dios me da para la iglesia es: stop being an overthinker. para de sobrepensar. Stop troubling yourself, opening doors in your thoughts and your heart to think what you don't have to think. Para de atribularte con tus pensamientos y pensando en esto y en lo otro y pensando en cosas que no debes. Start believing by Y faith. empieza a creer por fe. Have the mind of Christ. Ten tú la mente de Cristo. If I were to take you to Philippians chapter 2, Si yo lo llevo a Filipenses capítulo 2, it's a chapter that teaches you the way Jesus thought. es un capítulo que te enseña los pensamientos de Jesús. Jesus would not consider and look at others like they were lower than him. He would look at them higher than him. Jesús no consideraba mirar a los demás como si fueran menores que él, sino que él los miraba a todos como si fueran más grandes que él. Being in form of God and having the fullness of God here on earth, Siendo en forma de Dios y teniendo la forma de Dios aquí en la he tierra. didn't take that and make it something to cling on to, Él no tomó eso para tener algo aquí aferrarse, but he became a servant. sino que él vino y se hizo siervo. And he made himself a servant among Y se servants. hizo un siervo entre los siervos. You want to grow in spirituality? ¿Tú quieres crecer en espiritualidad? You make yourself a servant. Tú hazte un siervo. And you be of service to the people around Y you. tú sirve a los que están a tu And you will alrededor. see how God will start promoting you and honoring you because you're taking the form of a servant. Tú verás cómo Dios empieza a bendecirte y a promoverte porque tú has tomado esa posición de siervo. This is the mind of Christ. Esa es la mente de Cristo. He had the power, he had the authority, he had full authority. Él tenía el poder y tenía toda la autoridad. It's like when you work Es como cuando usted trabaja and you know you work better than the rest. y usted sabe que usted trabaja mejor que los demás. Or you have your company and you have better income than others. O usted tiene su compañía y sabe que usted hace mejor dinero que los demás. And you start measuring other people around you, looking down on them. Y usted empieza a medir a los que están Be alrededor careful. suyo y usted empieza a mirar hacia abajo Be a los que lo careful. rodean. Tenga cuidado, Be careful. tenga cuidado. The fall can be greater ahead of you. La caída puede ser mayor delante de When tus ojos. pride presents itself in your life, Cuando el orgullo se presenta ante tu vida, be careful. tenga cuidado. It's better to walk in humility and Es meekness. mejor caminar en humildad y mansedumbre. That way you maintain yourself in a low level. Que usted se mantenga en un nivel bajo. You know that the Lord is upon your life. You don't need anything else to tell you you're greater. Tú sabes que el Señor está sobre tu vida y no necesitas a nadie o demostrarle a nadie que tú eres mayor. You walk in humility of heart and mind. Tú camina en una humildad de corazón y de mente. And when you make these changes, you will see the Spirit of God
backing you up stronger in your life. Una vez que tú hagas estos cambios, tú vas a ver el Espíritu de Dios respaldándote cada vez más fuerte en tu vida. King David El rey David knew the secret of humbling himself before the Lord. conocía el secreto de humillarse ante el Señor. And when sin would bind him and when pride would bind him, Y cuando lo ataba el pecado y lo ataba el orgullo, he knew él sabía how to humble himself and break free. cómo humillarse y ser libre. He would confess his Él sins confesaba su and he would pecado humble himself and make himself small. y se humillaba y se hacía pequeño. And the Lord would forgive him and exalt him Y el again. Señor lo perdonaba y lo volvía a I'm going to exaltar. stop right there. Voy a parar ahí. I'm going to ask you to stand up. Y le voy a pedir que se pongan de pie. You Usted need the mind of Christ. necesita la mente de Cristo. You